Comenzaremos por considerar los antecedentes del mensaje que se encuentran en dos materiales producidos en 1969. El primero es un escrito conocido como La mirada interna, que se comenzó a escribir en este lugar de Punta de Vacas en 1969 y que se editó por primera vez en 1972. El segundo antecedente es un discurso, una alocución, conocida como la arenga de la curación del sufrimiento, y que fue dada el 4 de mayo de 1969 en este mismo lugar. Estos materiales se continuaron difundiendo en distintos formatos y a ellos se agregaron desarrollos que se editaron como títulos y libros separados y que finalmente terminaron por configurar los volúmenes de las obras completas del autor. Creo acertado decir que toda la obra producida no pasa de ser un conjunto de adaptaciones y desarrollos temáticos de los dos antecedentes citados. Así es que, si bien la obra puede ser desdoblada en distintos géneros literarios, psicológicos, sociales y otros, el núcleo de las diferentes elaboraciones se reduce a los dos antecedentes mencionados. Por esto, los distintos escritos y las distintas intervenciones públicas no son sino extensiones, desarrollos y explicaciones de las producciones básicas que hemos mencionado anteriormente. Hace poco tiempo apareció el mensaje. Plasmado por primera vez en un volumen publicado en julio de 2002 bajo el título de El mensaje de Silo. 3 partes dividen internamente a estos escritos: el libro, la experiencia y el camino. El libro no es sino la mirada interna. La experiencia es la parte práctica del mensaje plasmada a través de 8 ceremonias. Finalmente, el camino es un conjunto de reflexiones y sugerencias. Aquí podría terminar la consideración en torno al mensaje y sus antecedentes. Sin embargo, quisiera extenderme brevemente sobre algunos tópicos que, desprendiéndose de la arenga de la curación del sufrimiento, han servido de referencia y han permitido el desarrollo de temas individual y socialmente importantes, como lo referido a las distinciones entre dolor y sufrimiento. En la arenga, el conocimiento más importante para la vida está referido a la comprensión del sufrimiento y la superación del mismo sufrimiento. Lo importante es distinguir entre el dolor físico y el sufrimiento mental. Se sufre por 3 vías: la de la percepción, la del recuerdo, la de la imaginación. El sufrimiento delata el estado de violencia, violencia que está conectada al temor. Temor a perder lo que se tiene, a lo que se ha perdido y a lo que se desespera alcanzar.
Se sufre porque no se tiene. O porque se tiene temor en general. Temor a la enfermedad, a la pobreza, a la soledad y a la muerte. La violencia tiene por raíz el deseo. El deseo aparece en distintos grados y formas, que van desde la ambición más desmedida hasta las aspiraciones más simples y legítimas. Atendiendo este punto, por la meditación interna, el ser humano puede reorientar su vida. El deseo motiva la violencia, que no queda en el interior de las personas, sino que contamina el medio de relación. También se observa aquí a las distintas formas de violencia, y no solamente a la primaria, que es la violencia física. Desde luego están además las formas de violencia económica, racial, religiosa, sexual, psicológica, moral y otras más o menos embozadas o disimuladas. Y otras más o menos embozadas o disimuladas. El otro antecedente, la mirada interna, trata sobre el sentido de la vida. El tópico principal sobre el que discurre es el estado psicológico de contradicción. Allí se aclara que el registro que se tiene de la contradicción es el sufrimiento y que la superación del sufrimiento mental es posible en la medida en que se oriente la propia vida hacia acciones no contradictorias en general y en particular hacia acciones no contradictorias en relación con otras personas. Este libro contiene el germen de la espiritualidad social y personal y de una psicología y antropología muy amplias que van desde los libros Psicología de la Imagen y Apuntes de Psicología hasta Mitos, Raíces Universales. También aparecen intervenciones públicas como Acerca de lo humano, la religiosidad en el mundo actual y el tema de Dios. Allí se producen nuevos desarrollos y aplicaciones de la mirada interna. Es claro que los antecedentes que estamos mencionando en relación al mensaje de Silo se mezclan e implican mutuamente, sobre todo en la segunda y tercera parte, porque en lo que hace a la primera es la mirada interna la que se transcribe directamente. En obras literarias como las experiencias guiadas o en cuentos aparecen estas transcripciones, estas traducciones. Hay relatos y ficciones, o bien en El ensueño y la acción o El bosque de Bomarzo se deja ver el fuerte contenido de una psicología que ya se manifestaba en los antecedentes que venimos mencionando desde el comienzo. Para terminar con estos breves comentarios, quisiera anotar que el mensaje es expresión de una espiritualidad personal, pero también social, que va confirmando su verdad de experiencia a medida que pasa el tiempo y se manifiesta en distintas culturas, nacionalidades, estratos sociales y generacionales. Una verdad de este tipo no necesita de dogmas ni de formas organizativas fijas para su funcionamiento y desarrollo.
Por ello, los mensajeros, es decir, aquellos que sienten y llevan a otros el mensaje, destacan siempre la necesidad de no aceptar coacciones sobre la libertad de ideas y creencias y de tratar a todo ser humano del mismo modo en que uno desea ser tratado. Este alto valor en las relaciones interpersonales y sociales hace al mismo tiempo que los mensajeros trabajen contra toda forma de discriminación, desigualdad e injusticia.